Ok, vamos a hablar entonces de un grupo de plantas, ya de estas plantas ya que nosotros estamos definiendo como plantas con semillas, plantas con flores, que también se pueden llamar plantas con semillas espermatofitas o plantas con flores fanerógamas. Entonces uno de esos grupos es la división gimnospermas, antiguamente conocido con ese nombre, hoy más usado pinofita, ¿ya? Pero es lo mismo. Entonces las pinofitas son un grupo de plantas que se consideran más primitivas frente a las magnoliofitas o angiospermas, y en número por supuesto que son mucho menor, ¿no? Se habla de que no pasan de las 1000 especies, algunos autores dicen 800, otros llegan hasta 1000, ¿ya? Frente a las 240.000 aproximadamente que son las angiospermas. ¿Qué tienen estas gimnospermas? ¿No? La característica principal es que tienen las semillas desnudas o descubiertas, frente a las angiospermas que tienen semillas cubiertas. Entonces, si este ejemplo lo vemos, este dibujito, este sería el fruto de unas gimnospermas, quizás un cono de un pino. Entonces las semillas, que sería esta semillita, está ubicada aquí, protegida por esta bráctea, ¿ya? La bráctea está de alguna manera protegiendo, pero está prácticamente libre a la intemperie, ¿ya? Comparado con las semillas de una angiosperma, donde estas se encuentran dentro de una estructura envolvente llamado fruto, ¿ya? Entonces esa es la principal o gran diferencia entre las gimnospermas, que tienen la semilla desnuda o descubierta, porque gimno significa eso, gimno desnudo, frente a las angiospermas, cuyos óvulos o cuyas semillas están dentro de una estructura llamada inicialmente ovario cuando es flor, y luego fruto cuando ya es polinizado la flor y desarrollado el fruto. Otra característica de las gimnospermas es que casi todas son plantas leñosas. Generalmente las plantas son leñosas. La mayoría de las especies en este grupo tienen hojas aciculares, es decir, como agujas, o a veces escamiformes, como escamita. También se las considera que son mayormente plantas perennifolias. Significa que siempre tienen hojas, siempre son verdes. Tienen un crecimiento dominante hacia arriba, por eso se llama pódico o monopodial, dominado por el eje central. Por eso generalmente el eje principal es mucho mayor, más grueso que las ramas. Estas especies están distribuidas naturalmente en regiones frías o templadas. Ese es su hábitat natural, o la que prefieren la mayoría de ellas. Y hay que destacar también que la gran mayoría de estas especies se consideran fósiles, o ya desaparecieron y se sabe de su existencia porque se han estudiado fósiles, ¿ya? Se dice que llegó el grupo a tener 20.000 especies aproximadamente en el globo terrestre, y ahora solamente quedan como 1000. Ahora, dentro de la división pinofita o gimnosperma, subsisten estas 4 clases, ¿no? Las gingópsidas, cicadópsidas, coníferópsidas y netópsidas. Por supuesto, ellas tienen orden. Aquí tenemos 2 órdenes: Gingoales, orden de Gingópsida, una sola familia, Gingoaceae, y una sola especie, que veremos luego. La cicadópsida tiene varios órdenes y también familias varias, pero nosotros vamos a ver básicamente algunas especies que están en nuestro alrededor, o sea que podemos alguna vez observar y reconocer, ¿no? y que también la tenemos con algún uso en nuestro medio. Dentro de la clase coniferópsida, el orden coniferal es donde se encuentra quizás la familia número 1 para cuestiones de madera, ¿no? Las pináceas, y varias otras familias, por supuesto, que vamos a detallar enseguida. Y finalmente la clase netópsida, con varios órdenes, hemos incluido algunos nomás, y también familias. Entonces, hablemos de
la clase Gingopsida, el orden Gingoaceae y la familia Gingoaceae. La única especie dentro de esta familia es Ginkgo biloba. El nombre científico es Ginkgo biloba. Es un árbol. Es un árbol que crece básicamente, bueno, está distribuido en muchas partes del mundo como ornamental, ¿no? Pero es de origen principalmente del viejo mundo. Ya se lo llama comúnmente Ginkgo y es una especie dioica, ¿no? En este caso estamos viendo nosotros una rama. Cuando hablamos de gimnosperma es muy común que las ramas nosotros le llamemos macroblastos. Algunos autores usan esos nombres. Entonces las ramas principales le llamamos macroblastos y estas ramitas pequeñitas le llamamos braquiblastos. Sobre los braquiblastos es que nacen la inflorescencia en este caso y por supuesto las hojas, ¿ya? Entonces vemos que Ginkgo biloba tiene una hoja con una forma muy particular, ¿no? Parece un abanico, por eso se llama flavelada, ¿ya? Y como nacen en un solo punto varias hojas y en el mismo sentido, tiene una filotaxis fasciculada. Las flores, como se ven, están organizadas en estructuras especializadas llamadas amentos. Estas serían las flores masculinas. También en otro árbol, porque es una especie dioica, el Ginkgo biloba es dioico, es decir que hay una planta hembra y una planta macho. Por supuesto la morfología es exactamente igual que la planta macho. Esto es la parte de una planta hembra. Y lo diferente es la estructura floral, donde se nota que no tiene los amentos que vimos antes, solamente tiene esta estructura donde se desarrollan dos óvulos en cada uno de este tipo de inflorescencias. Cuando se desarrollan esas flores, cuando son fecundadas, se forman frutos, que de alguna manera son falsos frutos, no son frutos verdaderos botánicamente, y asemejan drupas. Algunos lo consumen, otros no lo usan y más bien significa basura en el piso. En nuestro país pues hay algunos individuos cultivados, he visto en La Paz y Cochabamba. En Santa Cruz todavía no he visto que cultiven. La otra clase que vamos a hablar es la Cicadópsida, con el orden Cicadales, y por supuesto una familia Cicadácea. Entonces dentro de la Cicadácea tenemos nosotros en nuestro medio especímenes en nuestros jardines generalmente, ¿no? De esta forma, que nosotros lo llamamos palmeras enanas, porque nunca llegan a ser tan grandes como las palmeras verdaderas. Nada que ver esto con una palmera, ¿no? Porque las palmeras están dentro de las angiospermas, esto es una gimnosperma, pero parece una palmera, por eso la gente comúnmente le llama palmera nana. El nombre científico es Cica revoluta. Llegan a crecer unos 2 metros, quizás 3, y tienen una hoja, como se nota acá, típicamente compuesta, ¿no? Compuesta pinnada y una filotaxis arrosetada. Es característico en el tronco o tronco estípite, donde la presencia de muchas brácteas, producto de las hojas que van desarrollándose más arriba cada vez. Entonces ahí podemos ver una foto desde arriba de la Cica revoluta, donde se nota que las hojas son pinnaticompuestas, unipinnadas, ¿no? Y una disposición típicamente arrosetada, como una roseta. Hay especies que son muy usadas en el ornamento, en los jardines. Esto no sé qué especie será, pero se nota que es muy bonita. Y aquí se nota su inflorescencia masculina, que se llama estróbila. Entonces aquí se encuentran los granos de polen, ¿no? Entonces la Cica es un grupo dioico, ¿no? Hay plantas hembra y plantas macho. Esta sería la planta macho. Y aquí tenemos la planta hembra, donde se nota que tiene una bráctea llamada megasporofilo, y aquí se notan los óvulos que luego serán semillas, ¿no? Llamadas megasporangios. Si nosotros lo viéramos en detalle, uno
La flor o la estructura femenina sería más o menos eso que vimos hace ratito. Esto es una bráctea que sirve para alojar y proteger de alguna manera los óvulos, ¿no? Los óvulos se llaman megasporangios y esta bráctea se llama megasporofilo. Estos serían las brácteas que conforman los estróbilos, o los estróbilos en el caso de las estructuras masculinas, ¿no? Entonces los estróbilos son formados por estas brácteas llamadas microsporofilos, y cada una de estas bolitas serían los granos de polen, que se llaman en el caso de las gimnospermas microsporangios. Micro porque siempre la estructura masculina micro y la estructura femenina macro o mega, siempre es más grande lo femenino que lo masculino. Otro ejemplo dentro de la cicadácea sería la otra especie, Zika circinale. Entonces hay dos especies de Zika, Zika revoluta, Zika circinale. Esta la tomamos la foto en el campo universitario hace algunos años, ¿no? Y se nota que esta ya crece más grande, ¿no? Si una persona normalmente tiene como 2 metros, esta debe tener unas 6 a 7 metros. Pero tiene una morfología muy parecida a la otra, el tamaño es la diferencia. Zika circinale tiene el tamaño más desarrollado y también tiene hojas pinnaticompuestas. Aquí podemos ver que en el tronco o estípite le salen brotes, que le llamamos también chupones. Las hojas son típicamente unipinnadas, compuestas unipinnadas. La otra familia dentro de la Zicadopsida es la Samiaceae, ¿no? Este individuo es nativo. Los anteriores que hablamos, que mencionamos, no son nativos de Bolivia, pero esta es una especie nativa de nuestros territorios. Crece en la zona del cerrado, es decir, en las pampas, en la isla de bosque, y muchas veces son influenciadas por el fuego, porque esas pampas generalmente se queman, ¿no?, donde hay ganado, y ella tiene este aspecto. No tiene tallo, el tallo está subterráneo, está abajo como una yuca vertical, y sus hojas son típicamente pinnadas, pinnaticompuestas. Este es su cono, ¿ya? También es una especie dioica. Entonces aquí está esta bráctea de acá es el megasporofilo, y por supuesto las semillas antes eran el megasporangio, hoy son semillas porque ya se desarrolló el cono. Es muy común ver esta plantita con unas cuantas hojas y el tallo como una yuca acá abajo, que la gente lo comercializa para los jardines. Es muy simpática para jardines, además de que no crece más que eso que tiene, no desarrolla tronco afuera. Hay otra especie que también es nativa de nuestros bosques, en este caso ya del bosque amazónico, bosques húmedos, creciendo en el sotobosque, es decir, debajo del monte, en la sombra, ¿ya? Es esta Samia ulei, ¿ya?, que tiene este aspecto. Igual, una hoja típicamente unipinnada, pero con foliolo notoriamente más ancho que Samia boliviana, ¿ya? Y por supuesto, en este caso tenemos el cono menos desarrollado, el cono femenino. Entonces también es nativa. Ahora, la otra clase, las coniferópsidas, por ejemplo el orden Coniferalia, incluye familias como las Pinaceae. Y quizás esta es la familia número 1 por cuestiones de madera. La pulpa de celulosa que se extrae de su madera también. Entonces es ampliamente usada en todo el mundo. Tampoco es nativa de Sudamérica, pero es ampliamente cultivado en varios lugares, ¿no?, para cuestiones de uso forestal. Los Pinus, el género Pinus, siempre se caracteriza por tener hojas de esta forma, como agujas. Por eso es que se llaman hojas aciculares. Algunos simplemente llaman acícula, ¿ya? Entonces las acículas u hojas son largas como una aguja y están agrupadas en fascículos, es decir, en grupos que van de 2 hasta 8 hojas por cada fascículo. Esto sería la estructura masculina floral. También son amentos que se encuentran localizados en las partes apicales de las ramitas. Entonces son monoicos, es decir, que hay flores macho en la parte superior y hay flores hembra en la parte más inferior, en las ramas principales, porque son más grandes los conos.
Aquí están los conos, justamente estos conos están en las ramas generalmente más gruesitas. Entonces aquí están los megasporofilos. Antiguamente estaban aquí las semillas, ¿no? Que cuando son jóvenes se llaman megasporangios, son los óvulos, y están afuera, están externos, no tan protegidos. Por eso es que decíamos que se llaman gimnosperma, porque tienen las semillas desnudas. Hablando de las hojas, entonces dijimos que eran asículas, como agujas, y están formando así envueltitos, ¿ya? Fascículos, protegidos por este tipo de membrana llamada catáfilo. Esto es un catáfilo que los amarra y puede amarrar entre 2 y 8 hojas según las especies. Entonces, característico de cada especie es la cantidad de hojas que tiene en cada fascículo, además de la forma que tiene en sección, es decir, cortando estas hojitas se puede notar diferentes formas de sección, desde casi circulares, media luna o triangulares. También la longitud, la anchura de este catáfilo es importante para diferenciar especies. En este caso, Pinus pseudostrobus, que está cultivado en nuestro medio. Esta foto es de una muestra del herbario. Otra especie que está también cultivada en nuestro medio es Pinus radiata, ¿no? Que se nota que con relación a la anterior tiene hojas asículas bastante más cortas, ¿no? Aquí están las estructuras masculinas, es decir, los amentos, y esta es la misma, ¿no? Es una muestra del herbario, aquí estaba la etiqueta. Entonces las hojitas, las asículas son, creo que va desde 2 a 3 asículas por cada fascículo, y son bastante cortos. Pinus radiata es ampliamente usada en cuestiones maderas. La otra familia dentro de esta clase Coniferópsida es la Cupressaceae, ¿no? Donde nosotros encontramos generalmente este arbolito que decimos arbolito de Navidad, ¿no? Y que muchas veces lo usamos, ¿no? Como arbolito para organizar los adornos en Navidad. Tiene una hojita típicamente escamiforme, cada una de esas cositas verdes son hojitas y juntos forman una ramita. Los conos también es un grupo monoico, los cupressus, en este caso es Cupressus lusitanica, también son árboles monoicos, ¿no? Entonces los conos masculinos están en las partes terminales y estos están en las ramitas más gruesas, ¿no? Los conos femeninos. Por supuesto, cada uno de estos polígonos serían las brácteas o megasporofilos. Aquí hay un corte del cono femenino, ¿no? Que es como una pelotita y tiene semillas pequeñitas, muchas semillas dentro de estas hendiduras. La otra familia dentro de la clase Coniferópsida es la Araucariaceae. Una especie que hay en nuestro medio cultivada es Araucaria esterophylla. Esta especie ya hay en Sudamérica, pero no llega a Bolivia. Pero cultivada tenemos, igual que los pinus, cultivados hay, ¿ya? Como ornamentales o en cuestiones de agroforestería. Entonces se nota que, como dijimos al comienzo, las coníferas tienen un crecimiento dominante hacia arriba, ¿eh? Generalmente entonces tiene un eje principal más desarrollado que las ramas, por eso tiene una copa cónica. Entonces esta Araucaria esterophylla, y esta foto fue tomada en la plaza, 24 de septiembre. Las hojitas son diminutas, escamiformes, aquí están, hojitas escamiformes, y también son especies monoicas, es decir que estos serían las estructuras masculinas, que son unos amentos globosos, y las estructuras femeninas son también conos bastante grandes que están en estas ramas. Tiene una rama y otra rama, es decir que no es que sea hoja pinnada, simplemente son ramificación pinnada, pero aquí hay otra ramita, entonces las hojas son simples y escamiformes. La otra especie, Araucaria angustifolia o excelsa llaman alguna vez, estaba en la plaza, entiendo que ya no hay, pero tenía esta forma, en la plaza 24 de septiembre, digo, y se distingue muy fácilmente porque sus ramitas tienen unas hojas de esta forma, ¿ya? Bastante filosas como espinas en el ápice, ¿ya? Entonces esto es bastante fácil de conocer porque uno no puede agarrar esto fácilmente porque se lastima, ¿ya? Entonces por eso se reconoce fácilmente nuestra Araucaria angustifolia. Dentro de la misma clase, la familia Podocarpacea
donde también tenemos especies nativas en nuestros bosques, principalmente en la vegetación de montaña, en la región andina. Una de ellas es Podocarpus perlatorei, ¿no?, que llamamos muchas veces pino de cerro o pino amarillo, ¿ya? Entonces tiene esta forma, son hojas típicamente lanceoladas, y tiene las flores masculinas en amentos largos y las estructuras femeninas de esta forma, ¿ya?, con una bráctea que en este caso sería como su soporte del óvulo. Este es el óvulo, ¿no? A esta bráctea le llamamos epimacio, ¿ya? Son especies dioicas y ampliamente han sido usadas en cuestiones de madera para construcción de casas, para muebles, maderas bastante utilizadas en nuestro país originalmente cuando era permitido. Actualmente ya no se puede cortar esta madera porque están las especies estas protegidas por convenios internacionales, ¿ya? Entonces, pero sí tienen maderas que todavía las comunidades localmente las utilizan para hacer diferentes cosas de muebles, o incluso para vigas. Para otra especie dentro de las Podocarpáceas y Podocarpus también es Podocarpus rusby, lo anterior, pero también con algunas diferencias, ¿no? La hoja mucho más corta y más ancha, tiene hojas simples entonces y espiraladas, ¿ya? Y el epimacio, esta bráctea, tiene formas diferentes. Los frutos asemejan a drupas, ¿ya? En Podocarpus los frutos parecen drupas, pero no son drupas verdaderos. Otra especie dentro de las Podocarpáceas es el género Prunopithis, Prunopithis exigua, el nombre científico, y le llamamos normalmente pino negro, que también es nativo y crece junto a los Podocarpus en los bosques andinos, en los bosques nublados, en las cejas de monte, en las yungas. Ese es el hábitat de estos pinos bolivianos. También le decimos pinos bolivianos porque tienen como nombre común pino, y por lo que son nativos de nuestro bosque le decimos boliviano. En este caso se le llama también pino negro porque tiene una corteza bastante oscura, ¿ya? Y una madera bastante dura y también usada en cuestiones de construcción. Pero al igual que la otra especie o el otro género Podocarpus, no son especies que se puedan comercializar porque están protegidas por leyes internacionales. Entonces tiene hojas de esta forma, ya, con ramitas, y parecería que son pinnadas, pero no, son hojas simples, alternas y dísticas, ¿ya? Y los frutos son pseudodrupas o falsas drupas. La otra clase sería las Netopsida, un orden sería Welwitschia, y la familia Welwitchiaceae. No existe en nuestro medio, ni siquiera en Sudamérica, creo yo, propia de los grandes desiertos de África. Es muy impresionante porque se dice de que es una especie carnívora. Esto que se ve aquí es la planta, que parecería que está cortada y muriendo, ¿no? Sin embargo es un espécimen vivo en medio del desierto donde no se ve más nada verde que ella. Entonces los animalitos llegan, se meten a la sombra y estas hojas acaban atrapándolas y sirviendo de materia orgánica para alimentarse ella misma. La Welwitschia mirabilis entonces es una especie muy interesante, muy llamativa por la forma de vida que lleva. Y aquí están las estructuras masculinas, son igual unos amentos con sus estambres, sus granos de polen. Ephedrácea y el género Ephedra, y por lo menos unas 3 o 4 especies en Bolivia, nativas también de los bosques montañosos, principalmente en el altiplano, aunque Santa Cruz hasta Postre Valle hemos visto, tiene este aspecto, ¿no? Esto es una ephedra, solo se ven ramitas, no se ven las hojitas porque las hojitas son estas, muy pequeñitas, ¿ya? Entonces solo se ven las ramas. Más que todo tiene importancia científica, no tiene un valor económico, ¿ya? Entonces aquí tenemos la estructura femenina, que parecería una flor, ¿no? Con cáliz y corola,
Pero esto no es un ovario, esto es un óvulo, es decir, una semilla directo. Ahí que la polinización viene directo aquí a la micrópila del óvulo y fecunda. No tiene un estigma. Y aquí está la estructura masculina, ¿no? Igual siguen siendo amentos con estambres o granos de polen en esa estructura. Bueno, aquí una foto más en detalle de Fedra americana, que le llaman sanusanu, un nombre creo que es vocablo aymara, y tiene este aspecto, ¿no? Igual, puro ramitas y las hojitas muy pequeñas, ¿no? Aquí junto donde nacen los amentos masculinos. La otra familia dentro de esta clase de Topsida es la familia Netacea. Netum nodiflorum CF quiere decir confirmar, es decir que no está 100% seguro que sea eso, de repente es otra especie, pero por ahora está identificada probablemente como nodiflorum. Y esto es bastante raro, ¿no? Porque esta especie, su forma de vida es una liana, es un bejuco trepador y vive en la Amazonía. O sea, eso también es ya bastante raro a lo tradicional que ocurre en la gran mayoría de las gimnospermas, que son de clima frío o templado. Esta especie ya es propia de la Amazonía, ¿ya? Y es una liana, tiene esta forma, ¿no? Nudos y entrenudos muy notorios y estructuras florales de esta manera, ¿ya? Entonces aquí están aquí están las estructuras florales masculinas, los estambres se ven en las bolitas y los óvulos ahí enseguidita nomás. Pues parecería ya una flor hermafrodita, ¿no? Pero siguen siendo flores unisexuales, ¿ya? Y solo es una especie monoica, porque están los dos sexos en la misma planta. Y los frutos, por supuesto, también llegan a ser una especie de drupas, pero falso, porque no son frutos verdaderos. Esta especie entonces ha sido descubierta no hace muchos años en nuestra Amazonía, en Pando concretamente. Esta es una colección de herbario y aunque bastante pobre la muestra, pero ya se sabe y hay un documento de que existe en nuestro país, en nuestra Amazonía, esta especie, ¿ya? Entonces no tiene aquí flor ni fruto y no sé si ahora ya en los herbarios habrá con flores y frutos, porque cuando uno hace colectas de herbarios lo que quiere es que la muestra esté acompañada de flor o fruto, que son las partes fértiles de la planta. Ya, así que es muy importante coleccionarla porque es pobre la colección en nuestro herbario. Ok, eso es todo.